¿Qué hace el médico? Piensa para llegar a un diagnóstico. Por eso. Você vai dar uma medida nova? Vai ¿Eh? dar uma guiada no nosso pensamento? ¿Eh? Uma luz no pensamento? Não dá pra pensar sozinho. Y también, así vemos que prácticamente el tratamiento de toda intoxicación, igual si son por varios fármacos, se sigue el mismo esquema. Está denso, está complicado parece. Nossa, você se perguntar. Tem que saber farmacologia. Difícil, viu? Farmacologia e Dá só paracetamol. Por eso, la pregunta. Esto justamente para mencionarles, para ver si recordaban farmacología. ¿Recuerdan? Não sei o que aconteceu, né? ¿Alguna duda sobre el caso anterior? Não. ¿No? Y es repetir y repetir. Caso clínico 6 entonces. Se trata de un niño de 20 meses que ingirió 20 comprimidos de dimensipina a razón de 110 miligramos kilopeso, acudiendo al servicio de urgencias en paro cardiorrespiratorio. Bueno, acá en el examen, como nosotros hablamos más siempre de amitriptilina, va a ser de amitriptilina. Esto es un antidepresivo tricíclico. Ok, entonces, tenemos un niño que se intoxicó de forma involuntaria con antidepresivo tricíclico. Llegó en paro cardiorrespiratorio. ¿Qué se hace primero? SP. RCP, ¿verdad? Reanimación cardiopulmonar. Está en ausencia de B y C, RCP, reanimación cardiopulmonar, para estabilizar primero al paciente, para traerlo otra vez a la vida. Después sería anamnesis, examen físico y examen complementario, donde sabemos que se intoxicó con un antidepresivo tricíclico. Como esto está grave, ya entró en paro, significa que fue una intoxicación importante, ¿verdad? Entonces, ¿dónde tiene que estar este niño? ¿En sala de internado o UTI? UTI. UTI, ¿verdad? Unidad de cuidados intensivos. ¿Sí o sí? Acá no, dice, no menciona ahora, pero es importante recordar aquí un concepto que les había mencionado, ¿verdad? Los antidepresivos tricíclicos, ¿quién se pueden... A ver, ¿cómo pregunto? ¿Qué característica hay en la absorción? Importante. Ela vai A parte fazer. começa a fazer a ação do medicamento. Sí, tiene un efecto anticolinérgico, entonces retrasa todo lo que es vaciado gástrico, se retrasa la absorción. Por eso si era menos de 6 horas, uno podía hacer todavía carbono activado o lavado gástrico. Y si el paciente está en coma, está inconsciente, significaría que fue una intoxicación muy grande y que básicamente el efecto anticolinérgico es mayor y tenemos tiempo hasta las 12 horas para hacer el lavado gástrico con carbono activado. En este caso el paciente llegó en paro, obviamente fue una intoxicación masiva, entonces tenemos tiempo para hacer lavado gástrico con carbono activado. Y generalmente si es una intoxicación masiva ya se manifiesta de esta manera en las primeras 6 horas. Entonces no habrá pasado todavía más de 12 horas con respecto a este paciente. Sí, paciente que llega así inconsciente en coma, lavado gástrico y carbono activado. Porque obviamente una vez que salió del paro, este paciente se le intubó y está en unidad de cuidados intensivos. Está intubado. Se faz lavado, faz. Sí, en este caso, en este paciente Até 12 sería... horas. No puse la. Lavado gástrico más
Carbón activado. Todos. Ya que al lavar todo puede dejar el carbón activado, ya que algunos antidepresivos tricíclicos tienen circulación enterhepática. Entonces puede dejar el carbón activado. Bueno, si el paciente llegó inconsciente, significa que fue una intoxicación muy grande, ¿verdad? Entonces el efecto anticolinérgico que presenta el medicamento es mayor. Es mayor. Entonces hay todavía una gran cantidad de medicamentos a nivel gastrointestinal. Y por ende yo puedo actuar, tengo más tiempo para hacer un lavado gástrico carbón activado para quitar el resto del medicamento. Por eso, cuando es así. Pero si el paciente llegó consciente, está bien, puedo hacer el carbón activado lavado gástrico en menos de 6 horas. Tranquilamente, si está consciente. Si llegó a las 8 o las 10 horas, el paciente está con su sensorio normal, significaría que no fue tan masiva y lo más probable es que ya se absorbió completamente. Pero si ya vino con depresión a nivel central, en coma, en este caso en paro, con una intoxicación muy masiva y por ende puede haber todavía fármaco a nivel, o sea, está luego todavía fármaco a nivel gastrointestinal que yo puedo todavía eliminar. Por eso el rango de tiempo es mayor cuando está inconsciente. Por ese motivo. Descontaminaciones. Aquí eliminación. Ningún antidepresivo, eliminación es efectivo, ¿verdad? ¿Antídoto? No tiene. ¿Sería? Soporte. Bueno, una vez que vino el paciente, se le estabilizó, se le intubó, se le hidrató, está recibiendo su hidratación. Generalmente estos pacientes pueden estar un poco deshidratados, ¿verdad? ¿Qué yo tengo que controlar sí o sí? Muy bien. Electrocardiograma, sí o sí tener ya 3 electros en las primeras 8 horas. Controlo QRS y el intervalo QT. Si empiezan a elevarse, ¿qué administro? Bicarbonato de sodio. Así es. Por eso es importante cuando llegue el paciente sus exámenes complementarios. Aquí ya se pide su hemograma, su perfil renal, su perfil hepático, su coagulograma, se pide sus electrolitos. Entonces, si yo detecto que el electro está alterado, ya sé que mi potasio, cuál es su nivel. Si es un nivel bajo, ya administro bicarbonato de sodio más cloruro de potasio. Si el potasio está más hacia el límite superior, puedo prescindir todavía de administrar cloruro de potasio. Y después realizo un control cada 2 o cada 3 horas del pH sanguíneo, del electrolito, fundamentalmente. Aquí en antidepresivo tricíclico es mirar fundamentalmente el electrocardiograma. Ese es el soporte más importante. Porque si esto se altera, ¿qué puede aparecer? Arritmias o convulsiones. ¿Se recuerdan que yo no debo usar como antiarrítmico? Exactamente, antiarrítmico de la clase 1A, 1C y digoxina. Estos no debo usar. No usar. ¿Qué voy a usar? Lidocaína o sulfato de magnesio. Lidocaína o sulfato de magnesio, uno de los dos. En este niño se realizó su electro, estaba alterado, se le administró su bicarbonato de sodio y después aparecieron arritmias y se controló con lidocaína. No aparecieron convulsiones. Después se recuperó, después de las 12 horas.
Pero, entonces, aquí fundamental es soporte porque los antidepresivos tricíclicos son cardiotóxicos. Cardiotóxicos. Si aparecen convulsiones, benzodiazepina. Es difícil escribir en la última parte. Benzodiazepina. Bueno, y esto nosotros siempre vamos a mencionar. Si hay convulsión, benzodiazepina. Convulsión, benzodiazepina. Es algo repetitivo. Calma aí. Eu tô ainda não tinha visto. ¿La taquicardia se trata o no se trata? Não, deixa ele taquicar. Generalmente no se trata. Cuando superan los 160 latidos por minuto se puede tratar. Não pode ser. Taquicardia mayor a 160 latidos por minuto se trata con beta bloqueante, propanolol. Propanolol. Y ese es lo fundamental que hay que recordar de antidepresivos tricíclicos. Calma aí, eu tô lendo boca ainda. Com essas informações já dá para fazer a prova. Ahí está toda la información de la prueba. Yo puedo preguntar ahí. Mas eu tenho tudo que ele falou. A lo que pregunté el año pasado, justamente. Intoxicación con antidepresivos tricíclicos, los antiarrítmicos que no se deben usar son No A. antiarrítmicos de la clase 1A y 1C. 1C. Aí a taquicardia não trata mesmo que? Antes que supere los 160 latidos por minuto. Si supera, ahí sí puede usar propanolol. Por el riesgo de arritmias. Estoy cansado. Siempre cansa. Es una dosis muy alta, muy alta. Hablábamos nosotros en antidepresivos tricíclicos de 20, o sea, de 10 a 20 miligramos kilopeso, en forma general. 110 miligramos kilopeso. No caso, a dose normal seria de quanto? 10? Dosis tóxica 10 a 20 miligramos kilopeso. Do que? Não, a dose desse aí sem ser tóxica. ¿Cómo? A dose normal. A dosis normal es generalmente menores a 5 miligramos kilopeso. Menor, así de 2.5 aproximadamente. Menores. Mas não, Ahí ya se va ajustando de acuerdo al psiquiatra, ¿verdad? A veces se empieza con dosis baja y después va a ir aumentando. Isso aqui tá certo? Tá olhando aqui. Posição medicada. Sí, Tá certo. está Ele cierto. baixa bem. Solo que en forma general hablamos de 10 a 20. 10 a 20. Para englobar a todos. Ah, tá. Entendi. Ese de cada uno es diferente. Não vai entender nada. Este